Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe abrió ya las convocatorias para el Plan Fomento 2020. Van a estar entregando más de 33 millones de pesos para iniciativas que tienen que ver con la cultura, con la música, con artes escénicas, con videojuegos, con un montón de cuestiones, y ya están abiertas las convocatorias para este nuevo Plan Fomento 2020. Lo vamos a charlar con Félix Fiore, subsecretario de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe. Hola Félix, ¿cómo te va? Hola Juan, ¿y cómo andás? A vos y para todos y todas que nos estén escuchando. Bueno, gracias por atendernos. Qué importante y qué interesante para la industria cultural santafesina el poder tener, sobre todo además en este año, en un año muy complicado para la cultura, poder tener un soporte por parte del Ministerio de Cultura de la provincia. ¿Ya están abiertas las convocatorias? Contanos un poco más detalles. Mirá, sí, la convocatoria está abierta a partir del lunes, este lunes que pasó, y hasta el 17 de agosto inclusive, en la página industriascreativas.gov.ar, industrias con S, creativas con S. Ahí van a encontrar un botón que dice fomento y están cargadas las bases y condiciones, y dentro de las bases y condiciones de cada una de las áreas está el link para que lleva al formulario de descarga y carga del proyecto, es decir, los proyectos se cargan de manera online. Pero coincido con vos de la importancia del plan de fomento, sobre todo considerando que la cultura que trabaja con el otro de manera continua, los productos artísticos se hacen con el otro, el espectador es parte de ese producto artístico, así que la pandemia y el aislamiento los pone en una situación muy compleja. Y también a nosotros nos obligó a repensar el plan que originalmente teníamos, adaptado a las condiciones de la pandemia, a los protocolos vigentes y demás. Pero bueno, era una decisión del gobernador Perotti y del ministro John lanzarlo, y creo que era el momento de hacerlo, porque aparte va a funcionar también como un fondo de reactivación productiva para todas las áreas de la cultura. Importante también el anclaje regional y la división por polos, es decir, aquellas personas que se suscriban, no sé, me imagino alguien del departamento Garay no va a estar compitiendo con alguien del departamento Rosario. Esto está separado por polos. Por ejemplo, Santa Fe, la capital, en realidad el departamento Rosario, integran el polo 1, pero se va subdividiendo de acuerdo a cantidad de habitantes también. Exacto, ahí en realidad hay tres criterios que tanto el gobernador como el ministro nos instruyeron para que nosotros organicemos el plan de fomento, que uno de esos justamente es encontrar un criterio territorial para eliminar las asimetrías y que los concursos internos, o por lo menos los que compitan en cada una de las regiones, sean más o menos parecidos, pero que también sirva para encontrar un desarrollo armónico de toda la provincia. Después, otro criterio que manejamos con mucha fuerza es un criterio etario de promoción a los jóvenes. Eso es una política que tanto el ministro y el gobernador quieren impulsar. Entonces hay algunos concursos que están destinados para menores de 30 años, con la idea del ingreso de los jóvenes a las industrias creativas, y otros que están para el público en general. Y después un tercer criterio, que es un criterio transversal a todas las políticas públicas, es un criterio de género y de respeto a las diversidades. Por eso todo el proceso de selección, tanto jurados como tutores, el 50% van a ser mujeres o diversidades sexuales. Y ya en los proyectos, en la selección de los proyectos, es un criterio de valoración positiva aquellos proyectos que tiendan a la paridad de género en la constitución de sus equipos de trabajo. Félix, ¿cómo estás? Rodrigo Villarreal, ¿cómo andás? Rodrigo, hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, a ver, artes escénicas, artes visuales, artesanías, audiovisual, producción audiovisual, diseño, editorial, espacios culturales, músicas y videojuegos. Contame eso, lo último. Sí. Esto último. ¿Videojuegos? Bueno, mirá, ahí dijiste dos o tres cosas. Videojuegos para nosotros, junto con audiovisual y diseño, son un poco las tres columnas vertebrales. Pero también hay que destacar algo. Nunca en la provincia se había fomentado tanto las artes visuales
como las artesanías en un concurso de industrias creativas, y creo que es valorable, si querés después lo conversamos. Pero videojuegos a nosotros nos parece que es un área muy específica en donde se vincula también con todo lo que es la economía del conocimiento y la economía del software, en donde en Santa Fe tenemos un desarrollo incipiente e importante, tanto con la carrera de la Universidad de Rafaela, que tiene una carrera específica de desarrollo de videojuegos, como el laboratorio que hay en la Universidad del Litoral. Creemos que ahí se generó una base mínima para poder producir proyectos que a su vez se encadenen con un proceso que ya es internacional. Digo. La producción de videojuegos tiene escala internacional. Sí, hay ferias internacionales exclusivamente de esto. Exacto. Aparte, ahí nosotros creemos que es uno de los sectores de las industrias creativas que tranquilamente pueden encadenarse con el sistema de producción internacional y generar ahí un punto de exportación de bienes y servicios culturales. A eso que iba. También le viene a la provincia. ¿Eso lo van a trabajar de forma transversal, por ejemplo, con el Ministerio de Producción? Sí, claramente. Eso es necesario trabajarlo con el Ministerio de Producción, no solo en el área de videojuegos, sino estamos trabajando también en algunos proyectos vinculados a lo que es la comercialización, misiones comerciales inversas y la Field Commission, más vinculados al audiovisual. Pero también hay algunas ideas de cruzar o entrecruzar las cadenas productivas tradicionales con las industrias creativas. A ver, voy a decir un ejemplo, pero hay muchas cadenas de producción que tienen a las industrias creativas como un insumo fundamental. La industria del mueble específicamente tiene un problema, que es el tema de cómo panelizar los muebles para poder exportarlos y bajar los costos de flete. Bueno, eso lo resuelve un diseñador. Entonces, justamente en la industria del mueble, un insumo fundamental es el diseño. Entonces ahí vinculamos una política más transversal con el Ministerio de Producción. ¿Sabés por qué te decía, Félix? Porque yo estoy viendo, en el área nuestra exclusivamente, que es la producción audiovisual, hay muchísimos, me comentaban varios realizadores que al haber tantas plataformas y una competitividad enorme, no solamente lo que era antes Netflix, sino también ahora está Flow, o el gigante Amazon, también Disney, o sea, y están apuntando mucho por esta cuestión del dólar competitivo, ultra competitivo, de empezar a triangular o generar directas relaciones con Argentina, con Chile, pero sobre todo con Argentina, por el tema del dólar, para contratar realizadores de aquí y guionistas de aquí. Para todas estas plataformas, digamos que hoy la estamos consumiendo todos los argentinos, ¿no? Mira, este es un tema sumamente importante. Yo fui funcionario del Instituto de Cine hasta el 2015, por eso es un tema que a nosotros nos interesa mucho, y ahí tenemos que tener en cuenta varias cosas. El modelo de negocio del audiovisual paulatinamente fue cambiando y creo que se va a acelerar un cambio mucho más grande, en donde lo que van a ser los contenidos para las plataformas, es decir, los contenidos audiovisuales va a tener una preponderancia en las plataformas, tanto en lo que es el cine como en las series. Entonces ahí hay dos componentes. Primero, Argentina tiene un nivel de técnicos como no lo tiene otra parte del mundo. Otro concepto es el dólar competitivo, pero aparte nosotros tenemos otra ventaja, que es la cantidad y la diversidad de locaciones que existen en Argentina. Entonces, en ese contexto, en esa terna de criterios que nos posicionan a nosotros en el mercado internacional muy fuertemente, aparte tenemos el Instituto de Cine como un organismo de financiamiento. Y me había olvidado de Cinear también, digamos, me había olvidado. Sí, la verdad que es espectacular esa plataforma. Hay dos plataformas de streaming nacional, que es Cinear del Instituto de Cine y Contar, que es la de la Secretaría de Comunicación. Pero ese contexto, más el financiamiento de provincias como Santa Fe o como Córdoba, que generan un ecosistema, si se quiere, de negocio para la industria audiovisual importante, yo creo que va a permitir en el futuro inmediato, y sobre todo con el cambio de algunos paradigmas de producción, que Santa Fe tengamos muchas producciones audiovisuales, no solo de cine y televisión, sino que también tenemos que observar muy cercanamente lo que sucede en la publicidad. Y que es un sector que nosotros queremos poner una dinámica importante, porque es un flujo de recursos muy interesante para el sector. Y esto viene a colación de una famosa frase del gobernador
a muchos de sus funcionarios y en muchas rondas de consultas con empresarios hay que empezar a generar divisas desde la provincia de Santa Fe, no esperar la triangulación con Nación. Hay que generar divisas directamente desde la provincia de Santa Fe. Exactamente, y el gobernador nos instruye, el gobernador y el ministro nos instruye de esa manera, y también tenemos que pensar una cuestión, ¿no? Si bien las industrias creativas tienen como un doble rol, o los bienes culturales tienen un doble rol, que por un lado son productos que dicen de lo que somos, expresan nuestra identidad, pero por otro lado también es un producto para el comercio, como un agente económico más. La cultura también forma parte de un entramado productivo de la provincia. A ver, leíamos un informe con el ministro días atrás que el volumen de negocios de la industria de la cultura a nivel mundial el año pasado equiparó al PBI de la India. Así que no estamos hablando de un flujo de recursos menor. Entonces, en ese criterio, con la cultura que la Argentina tiene, con las capacidades productivas que tiene la Argentina y sobre todo Santa Fe, porque no nos olvidemos que Santa Fe, con Rosario, Santa Fe y el interior a la cabeza, tiene un proceso productivo muy importante, sobre todo anclado en la educación pública de sus universidades, pero aparte en una cultura muy dinámica, que yo creo que nos da una ventaja comparativa muy interesante. Obviamente hay que identificar qué sectores son los que están más preparados para exportar, acompañar a aquellos que están más rezagados, trabajar en la empresarialidad del sector sin desconocer el carácter identitario que tiene la cultura. Pero nosotros somos muy optimistas con lo que puede pasar en los años venideros, siguiendo con una política constante de inserción en el mercado internacional de las industrias creativas. Y también me pongo a pensar en el propio mercado nacional. Es decir, está el famoso dicho de Dios atiende en Buenos Aires. Si tenés una banda y querés grabar bien y sonar bien, andate a Buenos Aires. Si sos un realizador audiovisual, andá a laburar con las productoras de Buenos Aires. Si querés hacer televisión, andate a hacer televisión a Buenos Aires. Bueno, no necesariamente tiene que ser así. Falta mucho impulso, obviamente, y este tipo de cosas sirven para generar una industria cultural santafesina que, ¿por qué no se pueda exportar a Buenos Aires, ¿no? Pero seguro, y ahí te voy a dar un dato. Muchas de las publicidades que se hacen en Santa Fe, que las empresas santafesinas contratan, las grandes empresas contratan, Santa Fe lo contratan con agencias de Buenos Aires, pero que a su vez las agencias de Buenos Aires contratan técnicos y productores de Santa Fe. Sí. Ahí hay una ineficiencia sistémica que evidentemente la tenemos que sortear. Y nosotros tenemos un mercado interno muy fuerte y que tenemos que salir a disputar también, por ejemplo, en la industria audiovisual que estábamos hablando recién, el consumo de todo lo que son contenidos audiovisuales en las multiplataformas se disparó con el tema de la pandemia. Yo creo que ahí nosotros tenemos que ir a disputar también nuestros propios públicos, y no solo los públicos de Argentina, porque también tenemos un público de lo que sería la patria ampliada. Digo, claro. Latinoamérica es un público muy permeable a nosotros. Totalmente. Podemos trabajar con los chilenos, con los brasileños, con los peruanos, con los colombianos, con los mexicanos. Ahí hay un mercado también muy interesante para nuestros productos. Félix, muchas gracias por tu tiempo.